La Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, la carrera de Comunicación y la Defensoría del Pueblo presentan los podcasts académicos, un espacio de información y conocimiento ciudadano. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto. Sean bienvenidos a un programa más de podcasts académicos, un proyecto de vinculación a la Universidad Estatal de Bolívar, el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, el séptimo ciclo de la carrera de Comunicación, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, Capítulo Bolívar. Hoy tocaremos un tema muy importante y de gran trascendencia. Hablaremos sobre las medidas administrativas de protección de género y adultos mayores. Este programa tiene como objetivo difundir las acciones y servicios legales que brinda la Defensoría del Pueblo a la sociedad a través de este programa informativo. Hoy me encuentro con la doctora Zaira Martínez. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Estatal de Bolívar. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Y también candidata a doctora PhD por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Dentro de su experiencia laboral es abogada en libre ejercicio, teniente político de la Parroquia Santiago, docente civil de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, asistente de la Coordinación General de la Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo. Dentro de su experiencia también lleva 9 años al frente de la Defensoría del Pueblo. Doctora, queremos en primera instancia que nos brinde un cordial saludo. Muy buenos días, muchas gracias a la Universidad Estatal de Bolívar, a la carrera de Comunicación por este espacio. Es un gusto para mí compartir y hacer de conocimiento de la ciudadanía, de quienes nos ven, lo que hace la Defensoría del Pueblo y lo que particularmente hago yo en mi calidad de especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza en la Defensoría del Pueblo en Bolivia. Perfecto, doctora. Para iniciar con este podcast, queríamos que nos indique cuáles son las medidas de protección que puede solicitar una persona adulta mayor en casos de violencia o maltratos. Muchas gracias. Bueno, Defensoría del Pueblo forma parte activa del sistema de protección de los derechos de las personas adultas mayores. A partir de la implementación de la ley, se ha facultado a las juntas cantonales de protección de derechos el tema de emitir medidas administrativas de protección para aquellas personas adultas mayores que estén en situación de vulneración de derechos. Las medidas de protección que actualmente se están implementando son las mismas en materia de género, razón por la cual la Defensoría del Pueblo tiene competencia para hacer el seguimiento al cumplimiento de las medidas administrativas que los órganos administrativos emitan a favor de las personas adultas mayores. Estas medidas en los casos muy puntuales son de diversa naturaleza, pero el objetivo es muy específico, la protección de las personas que están siendo afectadas en sus derechos. Ok. ¿Qué tipo de violencia están contemplados en las medidas de protección de género según la legislación ecuatoriana? ¿Qué tipo de medidas? Sí, ¿qué tipos de violencia están contemplados en las medidas de protección de derechos en la legislación ecuatoriana? ¿En qué tema? ¿De adultos mayores o de género? De género y adultos mayores. Bueno, en el tema de género es un poco más visible el tema de violencia, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia. Hablamos de violencia física, psicológica, verbal, sexual, patrimonial, inclusive mediática hoy en día. Todos estos tipos de violencia están protegidos tanto por la legislación penal como por la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En el tema de violencia contra la mujer, las medidas de protección son mucho más específicas. Hablamos desde boletas de auxilio, órdenes de alejamiento, prohibiciones de amenazas de intimidaciones, botones de pánicos, inclusive en el tema penal, incluir a las víctimas en el programa de víctimas y testigos. Es decir, contamos con una gran gama de medidas de protección en el tema de género, tanto en ámbito administrativo como en ámbito judicial. Perfecto. ¿Cuáles son los procedimientos legales que debe seguir una persona para obtener medidas de protección en casos de violencia de género? Bueno, en el caso de violencia de género hablamos de dos procedimientos, en el tema administrativo y en el tema judicial. En el tema administrativo puede acercarse a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, quienes le van a otorgar las correspondientes medidas de protección. Y también puede acercarse a las unidades judiciales de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, quienes también le van a procurar medidas de protección. Es decir, el objeto es el mismo, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Ok, mi estimada doctora, ahora queremos que nos explique qué papel juega la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Defensoría del Pueblo, a partir de la implementación de la ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, tiene un papel muy específico en el ámbito administrativo.
Es decir, cuando una Junta Cantonal de Protección de Derechos o una Comisaría Nacional o una tendencia de policía ha emitido una medida de protección, Defensoría del Pueblo inmediatamente tiene que ser notificada sobre la emisión de esta medida a efectos de que podamos hacer el seguimiento al cumplimiento de esta medida. Es decir, que se garantice la protección a la víctima a través de las instituciones que están obligadas a dar cumplimiento a la medida emitida. Ejemplo, si se emite una orden de alejamiento o de salida del domicilio hacia la presunta persona agresora, la Policía Nacional tiene que cumplir esta medida por disposición de la autoridad. Defensoría del Pueblo tiene que asegurarse dentro de su seguimiento que Policía Nacional cumpla con la disposición de la autoridad competente. Doctora, ¿cómo se implementan más bien las órdenes de alejamiento en los casos de violencia de género contra adultos mayores y mujeres? Bueno, la implementación no es algo en lo que Defensoría del Pueblo haya ahondado, porque como lo había mencionado, nosotros solamente hacemos el seguimiento hacia el cumplimiento que tiene que dar la institución pública. De ahí, cómo se implementa, no le podría hacer con precisión una definición, ya que esto le corresponde a Policía Nacional o una institución netamente vinculada con el cumplimiento de la medida. Entonces, hablar de una implementación por parte de Defensoría del Pueblo no sería posible porque nuestra competencia no llega hasta allá, sino hacia el cumplimiento de la medida. Es decir, que policía se acerque y le haga conocer al presunto agresor de que sobre su persona pesa una orden de alejamiento y que no puede acercarse. Pero hablar de una implementación de una forma más técnica sería ya el organismo encargado de aquello. Doctora, muchas gracias. Hasta aquí nuestro primer bloque informativo. Doctora, le invito a ver los videos que tiene nuestra producción sobre los trabajos que también realiza la Defensoría del Pueblo. Estado situacional del derecho a la salud, desde el enfoque de la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Este es un trabajo del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo, en el que se realiza un análisis situacional del derecho a la salud en el Ecuador en los años 2023 y 2024. El documento identifica los factores sociales, políticos, económicos, legales y administrativos que contribuyen a que el derecho a la salud no sea garantizado de manera adecuada, afectando principios como universalidad, gratuidad, no discriminación, calidad, accesibilidad, entre otros. Este estudio macrosocial, desarrollado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, contiene los antecedentes de la crisis en el ámbito de salud y las acciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo, el marco normativo nacional e internacional desde el enfoque de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Los hallazgos de las visitas de las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a distintos establecimientos de salud a escala nacional, así como información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, conclusiones finales que sintetizan los desafíos del derecho a la salud en el país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador en esta investigación destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la salud y de promover políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos, respetando así lo establecido en la Constitución. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Doctora, volvemos a este segundo bloque informativo y queríamos preguntarle qué sanciones establece la legislación ecuatoriana para quienes incumplen las medidas de protección otorgadas a mujeres y adultos mayores. Bueno, las medidas de protección son emitidas por una autoridad competente. El incumplimiento de esta decisión de la autoridad se configura como un delito, considerado en el artículo 282 del Código Integral Penal, es decir, el incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente. La sanción que establece este tipo penal es de 1 a 3 años. Es decir, si una persona es notificada con el cumplimiento de una medida y no lo hace en pleno desacato de lo que ha ordenado la autoridad, pues está cometiendo un delito. Este delito está penado por nuestra legislación penal. Doctora, la Defensoría del Pueblo, ¿cómo garantiza la Ley Orgánica de Protección de Derechos de los Adultos Mayores al acceso a las medidas de protección necesarias en caso de maltratos? Bueno, medidas de protección nosotros no emitimos. Para eso está claro que existe un organismo que es la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
En el tema de adultos mayores, de personas adultas mayores, la Defensoría del Pueblo también tiene una competencia específica, pero es al cumplimiento de las medidas de protección. Es decir, ya cuando la institución administrativa ha emitido la medida y esta tiene que ser cumplida por parte de la institución pública a quien le corresponda. En el caso de que Defensoría del Pueblo conozca sobre presuntas afectaciones o violaciones o vulneraciones de derechos de una persona adulta mayor, nuestro trabajo es dirigirla, encaminarla, asesorarla y hacer que la Junta Cantonal conozca el caso, en todo caso derivar el proceso para que la Junta Cantonal haga lo suyo y nosotros, luego de la emisión de las medidas, también hacer lo nuestro. Doctora, ¿qué mecanismos existen en Ecuador para denunciar y obtener medidas de protección de manera rápida en casos de emergencia por violencia de género o contra adultos mayores? Precisamente el objeto de prevenir y erradicar la violencia tanto en género como adultos mayores es que se les ha otorgado a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos una nueva competencia. Anteriormente las Juntas Cantonales solo emitían medidas en casos de niñez y adolescencia, ahora tienen competencias nuevas. Y el objeto era esto, dar una protección inmediata, un recurso efectivo, sencillo, para que las personas sean protegidas de posibles afectaciones en el ámbito de la violencia sin tener que recurrir a la instancia judicial, que a veces el sistema judicial está saturado, tiene demasiada agenda, tiene demasiados casos y no se dan abastos. Entonces las leyes, la legislación que es nueva, por supuesto, estas dos leyes son nuevas, en nuestro país no tienen más de 5 años y lo que pretenden es una protección inmediata, descongestionando los sistemas judiciales a través de los sistemas administrativos. Perfecto, doctora. Nuevamente, muchas gracias. Hasta aquí nuestro segundo bloque informativo. Le invito a ver nuevamente los videos que tiene nuestra producción sobre las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo. Memorias de reparación. El informe de la Comisión de la Verdad, Sin Verdad no hay justicia, develó 119 casos y 464 víctimas entre los años 1983 y 2008. Memorias de Reparación es un documento que visibiliza el trabajo realizado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo en lo que se refiere a la reparación inmaterial, así como a los desafíos para garantizar verdad, justicia y no repetición. Aquí se evidencian los avances de la Ley para la Reparación de las Víctimas. Además, los desafíos como la asignación de recursos económicos y técnicos para lograr la reparación integral y su implementación efectiva. El documento evidencia la labor de coordinación interinstitucional para que, mediante la educación en derechos humanos y la implementación de medidas simbólicas, se continúe en la construcción de una memoria colectiva que fortalezca el tejido social y evite que estos hechos se repitan. También señala las brechas que persisten en el camino hacia una verdadera reparación integral y explora de forma documental y testimonial lecciones valiosas sobre cómo reconocer las graves vulneraciones de derechos humanos y el dolor vivido por parte de las víctimas para fomentar un sentido de responsabilidad colectiva. La Institución Nacional de Derechos Humanos presenta los pormenores que contribuyen a la memoria colectiva e insiste en que el Estado debe reconocer su responsabilidad para que no exista impunidad y asegurar una reparación integral de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Revisa el informe completo en nuestra página web www.dpe.gov.es. Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tus derechos con dignidad. Regresamos con el último bloque de podcast académicos. Doctora, una última pregunta, y esta sí es personal. Dentro de las medidas administrativas de protección de género y adultos mayores, también entran las medidas de protección para personas con discapacidad o limitación física, auditiva, visual o mental. A ver, hay que diferenciar que estamos hablando de 3 grupos, de 3 sujetos de derechos y de 3 sistemas diferentes. Cada sistema tiene su propia normativa, cada sistema tiene su propio órgano rector y cada sistema cumple una misión específica, todos en común la protección. Pero no se puede confundir una medida de protección, por más similar que sea, en género, adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente, aunque las juntas cantonales emiten medidas de protección tanto para temas de género como para personas adultas mayores, no así para personas con discapacidad.
porque no podemos saltarnos o desoír lo que establece una normativa. No puedo yo darle el mismo tratamiento a una persona con discapacidad que a una persona adulta mayor, es decir, no es la misma ley, no es el mismo sujeto y por lo tanto la protección tiene que ser encaminada a la necesidad específica de cada persona. Perfecto, muy bien, doctora. Y ya para culminar, queremos que nos cuente cómo se sintió nuestro programa. A su vez, bueno, felicitarle a su ente encargado por los aportes que realiza a la ciudadanía. Bueno, me he sentido muy a gusto. Es importante estos espacios en los cuales podemos compartir qué hace la Defensoría del Pueblo. Desde estos espacios podemos promocionar el ejercicio de derechos y, por supuesto, hacer conocer a la ciudadanía que en la provincia de Bolívar existe una institución encargada de la protección de derechos. Las personas muchas veces no ejercen sus derechos porque los desconocen o no tienen a dónde recurrir o, peor aún, han perdido ya la fe en la administración pública. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo como un ente autónomo está para garantizar los derechos, para promover derechos. Por eso les hago la invitación a que nos visiten, a que pregunten por nuestros servicios. Nosotros podemos asesorar en cualquier ámbito, aunque no sea de nuestra competencia, pero sí podemos dar una asesoría técnica especializada para que la ciudadanía conozca hacia qué organismo recurrir. Perfecto, muchas gracias. Hemos estado con la doctora Zaira Martínez. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales de la UEB y también en las plataformas digitales de la Defensoría del Pueblo. La Universidad Estatal de Bolívar y la Delegación de la Defensoría del Pueblo Bolívar presentaron Podcast Académico.